El tema de un iceberg de la Lost Media ya es muy concurrido. Sin embargo, me propuse crear uno por mí mismo para no usar el de otras personas. Con investigación y organización pude concebir este. Los icebergs en mi canal constan de 3 niveles, desde lo más básico hasta lo más turbio, ya que no me apetece tener un video de 15 minutos con temas desordenados y explicando cosas que ya sabes, aunque obviamente algunas de esas cosas deben estar aquí. De varios de estos temas hablaré en profundidad en videos propios para los mismos, así que si hay alguno que te interese para que me explaye más, eres libre de decirme en los comentarios. Entonces, agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a el iceberg de la Lost Media. Nivel 1. Aquí hay material perdido, cancelado, poco choqueante en general. Avengers, el juego de THQ, cancelado, parcialmente encontrado. Después de la película de los Vengadores, la ya difunta THQ adquirió los derechos para la producción de un juego de estos personajes, aunque también estarían otras licencias de Marvel como los Cuatro Fantásticos, Ant-Man, X-Men y los Skrull. Estos personajes tomarían inspiración en el arco de Invasión Secreta, que por cierto está a nada de ser adaptado en el UCM. Este juego sería un cooperativo tanto online como offline, manejando a Captain America, Thor, Hulk y Iron Man, y con una vista de ellos en primera persona. Una mala inversión hizo que THQ tuviera problemas financieros debido a la suba del dólar en Australia, cosa que no dejó con muchas esperanzas al juego, ya que THQ tuvo que cerrar el estudio a cargo de este. Terminó de hundirlo Marvel Entertainment, negándose a financiar el título. Al cierre de THQ, Ubisoft compró la licencia e hizo Avengers Battle for Earth, un juego totalmente diferente pero también basado en el arco de Invasión Secreta. Al momento de su cancelación, el título estaba avanzado y actualmente puedes encontrar gameplays que enseñan sus mecánicas. Corto Invasión, miniserie chilena, perdido, parcialmente encontrado. El 31 de julio de 2006, Chilevisión estrenaba Corto Invasión, que pertenecía al espacio juvenil del canal llamado Invasión. Esta miniserie de 20 minutos consistía en 46 cortometrajes que eran emitidos de lunes. Tomando las tribus urbanas de esas épocas y dividiéndolas en clases sociales, Corto Invasión buscaba representar situaciones poco usuales que conectaban la vida de los chicos entre sí. Este programa fue muy elogiado por representar fidedignamente la juventud de esos tiempos. Lamentablemente, pese a su popularidad, esta serie yace perdida con un solo comercial disponible, además de ciertos nombres de los actores que actuaron para esta. Las causas que defiendes, los problemas que te achacan, las cosas que te juegas, los pensamientos que te invaden, los sentimientos que te mueven. Todo, tal como tú lo vives. Corto Invasión, tus historias, cada tarde, en Invasión. Pilotos de la CQ, perdido, parcialmente encontrado. La CQ es una serie mexicana producida por Televisa, emitida desde el 6 de agosto de 2012 hasta el 1 de marzo de 2014. Se consideraba una serie con actuaciones mediocres, chistes malos, trama perezosa. Lo cierto es que yo nunca la vi, solo hablo desde las fuentes. Hay 2 pilotos de esta serie, ambos con diferentes actores entre sí, aunque del segundo piloto sí quedaron ciertos actores para la versión final. Lo único encontrado es el primer piloto, una grabación de baja calidad que no lo muestra completo, pero sí muestra parte de este. Silent Hills, cancelado, parcialmente encontrado. En 2012 se iba a presentar una nueva entrega de la saga Silent Hill, llamándose Silent Hills, con la participación de Hideo Kojima, Guillermo del Toro y Norman Reedus. En 2014 se dio a conocer Silent Hills PT. Esta mostraría una aventura en primera persona cargada de suspenso y terror, protagonizada por Norman Reedus, teniendo un recibimiento extremadamente positivo y volviéndose muy popular entre los youtubers que la jugaron. Lamentablemente en 2015 Hideo Kojima fue despedido de Konami y más tarde se anunciaría la cancelación completa de este juego. Guillermo del Toro mencionó que Hideo Kojima le enseñó una versión de PT diferente a la cual se pudo jugar. A día de hoy se encuentran a la venta PlayStations con la demo original descargada y se hizo una recreación del título casi exacta para PC. Sin embargo, desde que salió la demo hasta el despido de Kojima, hay tiempo suficiente para un proyecto mucho más avanzado de juego, además de la versión diferente para Del Toro. Estas cosas evidentemente jamás verán la luz. Versión oscura de Toy Story 3, cancelado, parcialmente encontrado.
La historia nos dice que en 2004 Disney no quería renovar contrato para secuelas con y para las películas de Pixar, por lo que fue creado un estudio exclusivo que se encargue de estas llamado Circle 7. Entre varios guiones para secuelas se encontraba una versión alternativa de Toy Story 3. Aunque hubieron varios borradores, tras algunos arreglos, Disney optó por quedarse con esta trama que narraré para la película. Buzz Lightyear ha comenzado a fallar sin explicación, por lo que la mamá de Andy decide enviarlo a Taiwán en busca de que lo reparen. Sin embargo, lo que ella no sabía era que la edición de Buzz que tenía Andy estaba siendo retirada del mercado y reemplazada con una más nueva, por lo que sería el fin de Buzz. Entonces, Woody, Jessie y la pandilla se envían a Taiwán para rescatarlo. Mientras tanto, en Taiwán, Buzz se entera de que hay una máquina trituradora que es la que se encarga de eliminar a los juguetes discontinuados, y Buzz lamentablemente no consigue escapar de ella. Woody y la pandilla son encontrados y dejados en una guardería de la que escapan, encontrándose con un mal herido Buzz, aunque lograrían salvarlo. Esta película traería algunos tintes dramáticos que nunca se vieron en la saga, y lo único de estas ideas que se mantuvieron para el release oficial de Toy Story 3 fue la guardería y la máquina que mata juguetes. De igual manera, en 2006, Disney compraría Pixar y cerraría Circle 7, dejando estas películas en un limbo de que ya no saldrían. Adaptación live action de Scooby-Doo para adultos, completamente perdido. La adaptación a actores reales de Scooby-Doo, si bien ya era pasada de tono, James Gunn, director de la película, quería forzar aún más el umbral, haciendo chistes con referencias a drogas y una subtrama de relación lésbica de Daphne y Vilma. Según una vista de prueba de la MPAA, Gunn asegura que por un chiste malentendido fue clasificada para adultos. Entonces el estudio reformó la película hasta lo que tenemos hoy en día. En 2020 James Gunn aseguró que no sabe si existe el primer corte de la película aún, pero seguramente ya no. Los Simpsons por Cartoon Network, perdido, parcialmente encontrado. En 2006, Filipinas, Cartoon Network emitió Los Simpsons, altamente censurados por supuesto. No hay rastros de una grabación original de la emisión, solo los comerciales sobrantes. Coming up next, The Simpsons on Cartoon Network. Need for Speed Most Wanted 2, cancelado, parcialmente encontrado. Este juego sería secuela directa de Need for Speed Most Wanted 2005, publicado por Electronic Arts y hecho por Criterion. La historia de este juego es algo trágica, ya que en su lugar salió un juego clon de la saga Burnout. Este juego iba a dar para mucho más. A diferencia con la versión release, en este se podrían personalizar tus coches, habrían garajes disponibles y sobre todo un modo historia en el que se confirma la participación de Mia Thousand. Actualmente puedes encontrar los conceptos de arte y varias versiones filtradas aquí mismo en YouTube. La historia del juego no se sabe con exactitud, pero introduciría tecnología, policías, drones y el BMW M3 actualizado, además de nuevos personajes en esta subsaga de Need for Speed. Por alguna razón todo esto fue descartado, incluso cuando estaba en producción, para lanzarse Need for Speed Most Wanted 2012, lo cual lo único que tiene bueno es su banda sonora. Final de Dibu, mi familia es un dibujo, completamente perdido. Dibu es una serie argentina emitida por Telefe en 1996. Ya he hablado de su doblaje mexicano perdido. Desde su emisión, jamás hubo material en DVD de la serie para formato casero, por lo que hasta 2013 que Telefe la subiera en su canal de YouTube, la serie se hallaba completamente perdida. Sin embargo, el final nunca fue subido, por lo que aún esta serie no tiene su final. Go for a Punch o Saki-san no Bashi, perdido, existencia no confirmada. En 2011, un usuario de 4chan aclamó haber visto un anime en el que unas adolescentes encerradas en un baño eventualmente pierden la cordura hasta suicidarse. Para 2019, la búsqueda por esta animación se extendió, pero en ese mismo año, el que afirmaba ser el usuario oficial que publicó la historia en 2011, lo desmintió a ver el revuelo que había causado diciendo que simplemente era una historia falsa. Hay gente que no le cree y siguen en la búsqueda de esta animación. Episodios perdidos de Mujer, casos de la vida real, perdido, parcialmente encontrado. Mujer, casos de la vida real es un programa mexicano conducido por Silvia Pinal en el que relata historias que le llegan en formato de cartas a la vez que son actuadas en la ficción. La serie fue emitida desde 1986 hasta 2007, por lo que es normal que hayan rumores de episodios perdidos. Nivel 2. Aquí comienza el material más difícil de hallar e iremos descendiendo hacia lo bizarro. Sitcoms perdidos de la NBC, perdido, parcialmente encontrado. En la época retro de la NBC se han perdido bastantes series. En mi video de Lost Media de TV he mencionado dos, pero el material perdido de este canal es inmenso. Doblajes Tagalog perdidos, perdido, parcialmente encontrado. La lengua Tagalog se habla principalmente en Filipinas. Traer productos internacionales a este país es extremadamente difícil y más con su propia adaptación lingüística. Los productos, en especial las series infantiles que contaron con doblaje a esta lengua, se encuentran en su mayoría perdidos o parcialmente encontrados. Three Little Ghost, serie de anime perdido, parcialmente encontrado. Esta es más personal.
Tres Pequeños Fantasmas es una serie que en mi país era emitida por Televisión Nacional de Uruguay hace como 13 años o más, pero en realidad se emitió en Japón desde 1991 a 1992 y cuenta la historia de tres pequeños fantasmas que hacen travesuras por su vecindario. Los tres tienen nombres y personalidades diferentes. Bumper vive en el ático de un cocinero y le gusta la cocina. Cutter es aficionado a la peluquería y vive en una peluquería. Y Sally es la que vive en una dulcería y adivina qué. Es adicta de los dulces. Solo hay algunos episodios en polaco de esta serie y extractos random en algunos idiomas. Mi memoria lo hubiera olvidado de no ser por la canción del rap fantasmal que se quedó grabada sin solución en mi cabeza. Pero si vos no lo dan, los puros trubos harán y haciendo ruido raros van. Sí, todos quieren saber qué travesuras van a hacer. Los tres igual, son algo sensacional. Canta el rap fantasmal. Watts, creados por Eric Harris. Perdidos, parcialmente encontrado. Eric Harris es uno de los actores del ataque escolar más famoso de la historia, Columbine. Antes de esto, Harry era fan y muy buen jugador de Doom. Gastaba su tiempo en crear mapas personalizados que compartía con otros usuarios y aseguraba que su trabajo de Columbine era 100% inspirado en Doom. Tras su fallecimiento, se han perdido varios de estos archivos. Banana, serie infantil chilena, perdido, parcialmente encontrado. Banana era una serie transmitida por Canal 13 de Chile por 2003-2004, siendo otra competencia de 31 minutos sin éxito. Sin embargo, esta serie tiene algo peculiar. Era un noticiero conducido por lo que se asegura eran tres monos de verdad. Algo totalmente factible cuando vemos que en su ranking musical se utilizaban animales de verdad para algunos de los videos. Según lo poco que hay y lo que vi, es un producto bastante bizarro y no me sorprende que no haya trascendido, porque además, como dije en el video anterior, ¿a quién no le gusta 31 minutos? Sin embargo, hay gente que aún la busca. Hago todo por dinero. Programa de Laura Bozzo. Perdido. Parcialmente encontrado. Este es de los primeros programas a cargo de Laura Bozzo. En este programa peruano, las personas de bajos recursos económicos iban a ser humilladas a cambio de premios o algo de dinero. Afortunadamente no hay capítulos completos de este show. Se dice que Laura hizo que una participante corra sin ropa por el estudio, que laman las extremidades sudorosas de un hombre, entre otras vejaciones. Lo único que queda de este show sale en un reportaje de la abogada Rosa Palacios que vio la luz en 2007. De ahí no hay nada más relacionado con este. Denigrantes imágenes, imposible. Laura Bozzo hizo de todo por el famoso rating. ¿Cuánto ha cambiado desde entonces? ¿Qué tanta diferencia existe entre los programas de antaño con los actuales? Nivel 3. He dejado el nivel 2 con el más bizarro apto para este nivel. Desde aquí abajo viene el material que por el bien del mundo espero jamás sea encontrado. Snarf R73, completamente perdido. Esta película de género Shockumentary es un recopilatorio de escenas y videos gore y abusos totalmente reales. Todo lo que hay de esta cinta es realmente incierto, pues se dice que fue hecha por el nombre de un seudónimo llamado Thomas Goresin, artífice de otras películas del género snuff y shockumentary, aunque otras fuentes dicen que el creador de esto es Clinton Tail, un hombre relacionado al cine snuff y también relacionado con Luca Magnotta, aunque las fuentes sobre esto no son de fiar, ya que Luca Magnotta se casó en prisión con un hombre llamado Anthony Jolin. Hay varias teorías sobre este filme y su paradero. Lo más probable es que Clinton Tail sea un seudónimo que nadie conoce, y en realidad Luca Magnotta no tiene nada que ver con esto, además de que la película completa sí existió, pero se perdió. Sin embargo, esta tiene una portada oficial que has visto durante todo este transcurso, así que yo me hago la misma pregunta que todos. ¿Quién es este muchacho? Adiós, Inocencia, completamente perdida. Adiós Inocencia sería un episodio más de la novela mexicana La Rosa de Guadalupe, que iba a ser lanzado el 10 de noviembre de 2012, basado en los acontecimientos reales ocurridos el 12 de julio de dicho año, cuando varios hombres armados asaltaron el campamento Colibrí, un retiro cristiano donde asaltaron físicamente a las jóvenes de allí, siendo dos de ellas menores de edad y despojándolas completamente de sus pertenencias. Más adelante, estas horribles personas fueron detenidas y sometidas a juicio. Con respecto al episodio, contaría la historia de Carolina y Magda, las cuales han sido marcadas por un incidente similar. Ellas consiguieron a su asaltante y querían tomar justicia por su propia mano. Este episodio fue retirado del calendario de inmediato, gracias a las críticas que levantó y a que la gente en honra de las víctimas protestó hasta que el episodio fuera prohibido por el mismísimo gobierno mexicano. Actualmente queda solo el avance. Me pregunto qué hubiera pasado si solo emitían el episodio sin previo aviso.
dice que nos tenemos que quedar a dieta. Mientras el jefe desmantela el lugar, nosotros también nos podemos divertir. ¡Déjenla! ¡Son unas niñas! Yo aquí hago lo que quiero. Tú vienes conmigo. Audios del jardín de infantes Tribilín, perdido, parcialmente encontrado. En este centro de infantes llamado Tribilín, lo único amigable era el nombre. En 2013 y ubicado en San Isidro, Argentina, la dueña y la subdirectora, junto a 3 docentes, cometían todo tipo de vejaciones hacia los niños, desde golpes hasta insultos. Esto se descubrió gracias a que un padre notó la inquietud de su hija de 2 años al concurrir al centro, por lo que decidió esconder un iPod en su mochila para comprobar lo que pasaba. Lo que encontró fue un audio largo lleno de amenazas e insultos a las criaturas tales como: no te quiero boludeando por la sala, te sacás el pañal y cobrás, y no es broma. Cállate, y guay de que vayas a decir cualquier huevada en tu casa. Parte de este audio de más de 2 horas fue filtrado por los medios, quienes revelaron algunos minutos del audio. Afortunadamente a estas personas les cayó todo el peso de la ley posible, ya que fueron a la cárcel por 4 y 7 años, y recibieron 10 años de impedimento para ejercer la docencia. No puedo poner el fragmento del audio, ya que YouTube me bloquearía el video para más 18, pero el fragmento es fácilmente encontrable en YouTube. Pseudoscorpion, completamente perdido. Pseudoscorpion es un álbum musical experimental creado por Senjin que se asegura es compuesto totalmente por audios de abuso infantil, e incluso se asegura que su portada es un video de este tipo. Este material estuvo alguna vez en línea en 4chan, sin embargo se eliminó, y actualmente si buscas el álbum en esta página serás baneado. Incluso es repudiado por las mismas personas consumidoras de material de este tipo, así que ya te imaginas qué tan choqueante debe ser. Grabaciones de los asesinos de los páramos, completamente perdido. Ian Bradley y Myra Hindley fueron una pareja que por 1963 y 1965 abusaron y asesinaron a 5 niños de entre 10 y 17 años en Grand Manchester, Inglaterra, grabando algunos de los eventos en audio. Ambos en 1966 fueron condenados a cadena perpetua por sus crímenes. Se dice que en su juicio fue escuchada la grabación de Leslie Ann Downey, de 10 años. Esta es la única grabación de la que se tiene constancia, ya que hay varios relatos de los policías que allí estuvieron, diciendo que es espantosa. Videos de No Limits Fun, perdido, parcialmente encontrado. Bueno, todos sabíamos que acabaría aquí, ¿no? Así que déjame hablarte de esto para que la tortura y el video acabe. Peter Scully, nacido el 13 de enero de 1963 en Australia, declarado culpable del fallecimiento de una niña de 11 años, también presunto culpable del fallecimiento de 8 niñas más y una bebé de 18 meses. Este hombre es el artífice de uno de los peores videos jamás existentes, Daisy Destruction. Él compraba niñas en Filipinas, con la promesa de darles un futuro mejor, con buena educación, pero en realidad las usaba para sus macabras actuaciones que vendía en la Deep Web, donde gente de todo el mundo le pagaba miles de dólares por material donde se abusaba de todas las formas posibles a las pobres niñas. Cuando allanaron la casa de Scully se encontraron varios cuerpos de niñas, algunos atados y otros enterrados. Finalmente, la justicia le dio cadena perpetua a este hombre, terminando así con la red de pederastas, conocida como No Limits Fun. Todo el material quedó a manos de la policía y por suerte jamás se filtró al público, a excepción del conocido Daisy Destruction, que irónicamente le dio fama y ayudó a desmantelar esta red. A día de hoy se sigue solicitando la pena de muerte a pesar de que esta ya no se encuentra en Filipinas. En fin, este es el final del video. Me tomaría algunos días para el próximo, ya que la producción y la investigación de este me llevó algún tiempo. Aún así estaré atento a los comentarios. Si hay algún tema del que quieres que hable o tienes alguna idea, me la puedes enviar en este mail o me la puedes dejar en los comentarios. Suscríbete para más contenido como este. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao. Belezas.